en un escenario cubierto de arena dorada y rodeado de misterio, donde el sol del desierto se oculta detrás de tumbas milenarias que han sido resguardadas por siglos. En 1922, el arqueólogo Howard Carter hizo un descubrimiento que cambiaría el curso de la historia para siempre. Al abrir la tumba de Tutankamón, no solo reveló los secretos de un joven faraón, sino que también desató un enigma que aterrorizaría al mundo: la maldición de los faraones. Con cada susurro del viento sobre las arenas de Egipto, el temor a una antigua maldición se hacía más fuerte, resonando entre los curiosos y los científicos, y alimentando una creencia que rápidamente se propagó. Las primeras señales de alarma surgieron cuando los miembros de la expedición comenzaron a enfrentar trágicos destinos. El mundo, fascinado por el misterio, comenzó a seguir cada nuevo suceso de cerca, interpretando las tragedias como pruebas de que la maldición era real. Pero, ¿fueron solo coincidencias sombrías? ¿O había algo más profundo, algo que trasciende el tiempo y desafía nuestra comprensión del pasado? Este misterio envolvió tanto a los estudiosos como al público en general, creando un frenesí global. Después de todo, ¿quién podría resistir la tentación de desentrañar un enigma histórico tan intrigante? Con el descubrimiento de Tutankamón, no solo se redescubrió Egipto, sino que también creció el temor a lo desconocido. La curiosidad histórica se volvió insaciable y el mundo demandaba más. El antiguo Egipto, con sus faraones y dioses, siempre había sido un lugar de fascinación y misterio. Pero ahora, con la maldición acechando, esa fascinación se transformó en una mezcla de miedo y reverencia. La maldición de los faraones no era simplemente un mito antiguo, era una posibilidad aterradora, algo que podría haber influido en el destino de aquellos que osaron perturbar el descanso de los reyes del Nilo. Así, la historia comenzó a desplegarse, revelando una intrincada red de superstición, miedo y tal vez un poco de verdad. A medida que avanzamos en este viaje a través del tiempo, prepárate para explorar no solo los eventos que siguieron al descubrimiento de la tumba, sino también los misterios que aún persisten. Con cada paso, la línea entre la realidad y el mito se vuelve más borrosa, dejándonos con la pregunta: ¿hasta dónde llega la influencia de una antigua maldición? ¿Qué les depara el futuro a quienes se atreven a desafiar los secretos del pasado? Bajo el calor abrasador del desierto, había un hombre impulsado por una pasión inquebrantable por desenterrar los secretos ocultos bajo la arena. Howard Carter, un arqueólogo decidido, pasó años en busca de algo que muchos consideraban solo un mito. Y entonces, un día de 1922, la pala de un obrero reveló el primer escalón de una escalera que conduciría al mayor descubrimiento arqueológico del siglo: la tumba de Tutankamón. Imagina la emoción de Carter al mirar a través de una pequeña abertura en la pared y ver el brillo dorado reflejado por la luz de una vela. Había encontrado lo que otros solo podían soñar: un tesoro intacto, resguardado por milenios. Dentro de esa tumba, Carter y su equipo descubrieron un verdadero tesoro: objetos de valor incalculable, joyas, muebles y, por supuesto, el sarcófago dorado de Tutankamón. Cada objeto encontrado parecía susurrar historias antiguas, historias que hacían eco del poder y la gloria del antiguo Egipto. Pero junto con estas maravillas, también llegaron los primeros indicios de que algo más oscuro podría estar acechando. La atmósfera misma de la tumba parecía cargada de una energía misteriosa, algo que muchos creían que era una advertencia del más allá. No tardaron en surgir los primeros problemas. Poco después de la apertura de la tumba, comenzaron a circular rumores sobre extraños incidentes que afectaron a los miembros de la expedición. Pequeños accidentes, enfermedades inesperadas, todo parecía ser víctima de una fuerza invisible, algo que escapaba a la comprensión de los hombres modernos. Con cada nuevo informe, el misterio de la historia se hacía más profundo y la creencia en una maldición se hacía más fuerte. ¿Fue esto solo una serie de coincidencias o hubo algo más siniestro involucrado? Mientras el mundo observaba con fascinación y asombro, el descubrimiento de Carter se convirtió en mucho más que una simple hazaña arqueológica. Se convirtió en un enigma de la historia, un enigma que desafiaba tanto a la ciencia como a la superstición. Y así,
comenzó a tomar forma la narrativa que rodea la maldición de los faraones, una narrativa que, hasta el día de hoy, continúa intrigando y desafiando a quienes se atreven a explorar los misterios del pasado. Y si esta maldición fuera real, ¿qué otros secretos podrían esconderse en las sombras del tiempo? Lord Carnarvon, el hombre cuyo nombre quedaría vinculado para siempre al misterio de la historia, no solo fue el patrón de la expedición de Howard Carter, él fue el combustible que impulsó la búsqueda de lo desconocido. Carnarvon, rico e influyente, financió la exploración con un entusiasmo casi contagioso, impulsado por una curiosidad por la historia y un deseo de desentrañar el enigma de la historia que yacía bajo las arenas de Egipto. Pero como muchos grandes exploradores antes que él, su destino quedaría sellado abrupta y trágicamente, dejando al mundo preguntándose si, en realidad, había despertado una maldición latente. Fue en una noche silenciosa, poco después de la apertura de la tumba, que el destino de Carnarvon comenzó a revelarse oscuramente. Una picadura de mosquito, una mera molestia, se convirtió en una infección mortal. Su repentina muerte, lejos de ser una simple casualidad, fue inmediatamente atribuida a la maldición de los faraones, un misterio de la historia que parecía desvelarse ante los ojos del mundo. Egipto, con sus antiguas creencias y rituales, parecía haber cobrado su precio, y la noticia de la muerte de Carnarvon se extendió como la pólvora, extendiendo el miedo y la superstición por todas partes. La muerte de Carnarvon no fue solo un golpe para la expedición, avivó el fuego de la creencia en una maldición que, hasta entonces, no era más que una sombra flotando sobre las mentes de los más supersticiosos. Pero ¿fue esta muerte una señal clara de la maldición o simplemente una cruel coincidencia? La duda comenzó a corroer incluso a los más escépticos, y la línea entre la superstición y la realidad se volvió peligrosamente delgada. La historia se estaba escribiendo no solo con hechos, sino también con miedos y especulaciones, transformando el enigma de la historia en algo casi tangible. Y así, el misterio que rodea la maldición de los faraones se intensificó, y la muerte de Carnarvon sirvió como un hito sombrío en esta apasionante narrativa. Las preguntas persistían. ¿Cuán real era esta maldición? Y si fuera cierto, ¿quién más estaría en riesgo? El destino de Carnarvon, ya sea resultado del azar o de fuerzas desconocidas, dejó una huella indeleble en la historia y allanó un camino oscuro para todos aquellos que se atrevieron a seguir sus pasos. ¿Qué más les deparaba el futuro a los intrépidos exploradores que se atrevieron a descubrir los secretos de Egipto? La sombra de la maldición de los faraones no se limitó a la muerte de Lord Carnarvon. Con el paso de los días, otros involucrados en la expedición también comenzaron a enfrentar destinos trágicos e inexplicables. El misterio de la historia parecía crecer con cada nueva muerte, alimentando la creencia de que la antigua maldición era, de hecho, real. Los empleados del museo e incluso los visitantes ocasionales de la tumba se han visto afectados por enfermedades misteriosas, accidentes extraños y muertes repentinas. Cada nuevo caso parecía reforzar el enigma de la historia, dejando al mundo perplejo y aterrorizado. Pero, ¿podría ser posible que el miedo y la superstición desempeñaran un papel tan poderoso en estas tragedias? La mente humana es capaz de realizar hazañas extraordinarias, tanto para el bien como para el mal. El efecto psicológico de creer en una maldición puede haber contribuido a estas muertes, convirtiendo el miedo en un catalizador mortal. Es como si la idea misma de la maldición fuera una profecía autocumplida, donde el miedo a ser víctima de ella creaba un círculo vicioso de muerte y desesperación. Este es uno de los grandes misterios de la historia, un enigma que desafía tanto la lógica como la razón. Mientras tanto, la ciencia moderna intentaba encontrar explicaciones racionales a los acontecimientos. Algunos investigadores han sugerido que las tumbas antiguas, cerradas durante miles de años, podrían contener hongos y bacterias mortales capaces de provocar infecciones mortales en cualquiera que entre en ellas. Otros han especulado que los venenos utilizados por los antiguos egipcios para proteger las tumbas podrían seguir activos, esperando pacientemente a cobrar nuevas víctimas. Pero incluso con todas estas teorías, la maldición siguió desafiando explicaciones simples
y siguió siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Cada nueva muerte, cada nueva tragedia, añadía una capa de complejidad al misterio. ¿Fueron todas estas coincidencias o hubo, de hecho, algo más oscuro en juego? La maldición de los faraones, real o no, se ha convertido en un símbolo de asombro y fascinación, una historia que continúa capturando la imaginación de todos los que la escuchan. Y así, la leyenda creció, cada vez más atractiva y para muchos, cada vez más real. ¿Qué más podría esconderse bajo las arenas de Egipto, esperando ser descubierto o, tal vez, mejor no tocarlo? La creencia en maldiciones no es exclusiva del antiguo Egipto. En diversas culturas alrededor del mundo encontramos historias de objetos, lugares e incluso personas supuestamente malditos, donde el simple contacto podría traer desgracias. Estas maldiciones, como las de los faraones, capturan la imaginación humana, convirtiéndose en parte del misterio de la historia. Desde las maldiciones sobre las tumbas de los reyes celtas hasta las leyendas que rodean los artefactos indígenas, la idea de que ciertas fuerzas sobrenaturales pueden influir en el destino de los vivos es un enigma de la historia que trasciende fronteras y generaciones. Los paralelos entre la maldición de los faraones y otras maldiciones famosas en todo el mundo son innegables. Las maldiciones celtas, por ejemplo, que se decía que protegían las tumbas de los reyes antiguos, tienen historias inquietantemente similares. Los visitantes de estas tumbas también han informado de muertes misteriosas y enfermedades repentinas, alimentando la idea de que hay algo mucho más poderoso y antiguo en juego. Y no olvidemos las maldiciones indígenas de América del Norte, donde los objetos sagrados sacados de sus lugares originales supuestamente traían desgracias y desgracias a quienes los profanaban. El poder del mito y la superstición es una constante en la historia de la humanidad. Las maldiciones, en esencia, son narrativas poderosas que dan forma a nuestra percepción de la realidad, transformando lo ordinario en extraordinario. Nos recuerdan que el mundo está lleno de misterios que a menudo desafían nuestra comprensión racional, y es precisamente esta mezcla de miedo y fascinación la que hace que las maldiciones se transmitan de generación en generación, sobrevivan al tiempo y se perpetúen como enigmas en la historia. La comparación entre la maldición de los faraones y otras maldiciones culturales nos lleva a una reflexión profunda. ¿Por qué nos atraen tanto estas historias? ¿Qué tienen ellos que resuena con tanta fuerza en nuestra psique colectiva? Tal vez sea el deseo de encontrar una explicación a lo inexplicable, una forma de darle sentido al caos de la vida. La pregunta que resuena a lo largo de los años es inevitable. ¿Existe realmente una maldición? Las mentes más escépticas y curiosas de la historia han estudiado minuciosamente este enigma, tratando de separar los hechos de la superstición. El análisis científico fue una de las primeras vías exploradas para desmitificar los trágicos acontecimientos asociados a la maldición de los faraones. Los investigadores comenzaron a estudiar las condiciones ambientales de las tumbas, la presencia de hongos y bacterias, e incluso los efectos psicológicos del miedo en los individuos en un intento de proporcionar una explicación racional a lo que muchos creían que era una fuerza sobrenatural. Una de las teorías más debatidas es la del hongo mortal. Las tumbas, selladas durante milenios, podrían haber creado el ambiente perfecto para el desarrollo de hongos tóxicos que, al ser inhalados, causarían graves problemas de salud, incluso la muerte. Esta teoría, aunque intrigante, no logró disipar por completo el misterio de la historia. Después de todo, ¿cómo podemos explicar las muertes de personas que ni siquiera estaban cerca de la tumba? La línea entre ciencia y superstición siguió desdibujándose, creando un enigma de la historia que resistía a explicaciones simples. El papel de los medios de comunicación en la perpetuación del mito de la maldición es también un factor crucial. La prensa de la época, ávida de relatos sensacionalistas, explotó al máximo el miedo colectivo, transformando la maldición de los faraones en una narrativa irresistible. Titulares apocalípticos, informes exagerados y especulaciones desenfrenadas ayudaron a solidificar la maldición en la imaginación popular. Lo que comenzó como una curiosidad histórica se ha convertido en un fenómeno global, alimentado tanto por la credulidad como por la necesidad de encontrar significado a acontecimientos trágicos e inexplicables. Y así, el secreto de la maldición de los faraones
permanece envuelto en sombras. La ciencia nos ofrece algunas respuestas, pero el misterio persiste, desafiando la lógica y la razón. Es posible que nunca sepamos con certeza si la maldición es real o simplemente producto de nuestro miedo a lo desconocido. Pero a medida que exploramos estas teorías y reflexionamos sobre los acontecimientos que rodearon el descubrimiento de la tumba, nos vemos obligados a enfrentar una verdad desconcertante. A veces el poder de un mito puede ser tan influyente como la realidad misma, y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué más podría estar escondido en las páginas de la historia esperando ser descubierto? Desde que surgieron las primeras civilizaciones a orillas del Nilo, el antiguo Egipto ha capturado la imaginación de la humanidad. Hay algo en la grandeza de las pirámides, la complejidad de los jeroglíficos y el misterio de la historia de esta antigua tierra que nos atrae casi irresistiblemente. La fascinación duradera por el antiguo Egipto no se limita a su arquitectura monumental o los tesoros enterrados bajo la arena. Reside en el aura de misterio que rodea su cultura, creencias y rituales. Cada descubrimiento arqueológico, cada reliquia desenterrada, parece susurrar secretos de un pasado lejano, alimentando la curiosidad de la historia y manteniendo viva la llama del enigma de la historia. La mitología egipcia, con sus poderosos dioses y su compleja comprensión del más allá, añade otra capa de fascinación a esta civilización. Para los antiguos egipcios, la muerte no era el final, sino la transición a una nueva existencia. Los faraones, en particular, eran vistos como seres divinos que continuarían gobernando más allá de la tumba. Esta creencia está profundamente entrelazada con la idea de que sus tumbas debían ser protegidas, tal vez incluso con maldiciones, para garantizar que su descanso eterno no fuera perturbado. Es este entrelazamiento de fe y misterio lo que hace de La maldición de los faraones una narrativa tan poderosa y duradera. El impacto cultural de La maldición de los faraones es innegable. Desde que el mundo moderno tomó conciencia de esta historia, se ha convertido en una fuente inagotable de inspiración para la cultura popular. Películas, libros y series de televisión bebieron de esta fuente, perpetuando y ampliando el mito. La idea de una antigua maldición que se extiende a lo largo de los siglos y que afecta a quienes se atreven a desenterrar los secretos del pasado es un tema que resuena profundamente en el público y alimenta tanto el miedo como la fascinación. Es como si, al explorar estas historias, tocáramos algo primario, algo que nos conecta con los misterios más profundos de la existencia humana. Entonces, ¿qué hace que el antiguo Egipto sea tan atractivo? Quizás sea la combinación de grandeza y misterio, de poder y fragilidad que encontramos en sus ruinas. Tal vez sea la sensación de que, a pesar de todos los avances de la civilización, todavía hay secretos enterrados bajo la arena, esperando ser descubiertos. El antiguo Egipto nos recuerda que por mucho que intentemos controlar nuestro destino, siempre habrá algo fuera de nuestro alcance, algo que escapa a nuestra comprensión y nos invita a seguir explorando, cuestionando y descubriendo. Y mientras existan estos misterios, la fascinación por Egipto nunca desaparecerá. Incluso después de casi un siglo, desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, la maldición de los faraones todavía vive en la imaginación popular. Siguen apareciendo relatos contemporáneos, aunque menos dramáticos que las tragedias originales, que mantienen vivo e intrigante el misterio de la historia. Algunos arqueólogos y turistas que han visitado tumbas antiguas han informado de experiencias extrañas, desde enfermedades inexplicables hasta accidentes extraños. Estos informes, aunque raros, aumentan el enigma de la historia, sugiriendo que tal vez la maldición todavía esté activa, esperando cobrar nuevas víctimas. El legado de Tutankamón no es solo una historia de oro y gloria, también es un recordatorio del poder de lo desconocido. El descubrimiento de su tumba sigue influyendo en el mundo de la arqueología, y la fascinación por la maldición de los faraones no muestra signos de disminuir. Para muchos, el joven faraón se convirtió en un símbolo de la eterna lucha entre el hombre y los misterios que intenta desvelar. Con cada nueva expedición, la sombra de la maldición parece flotar sobre los exploradores, una advertencia silenciosa de que no todos los secretos deben ser desenterrados. Pero ¿qué pasa en el siglo XXI? ¿La maldición de los faraones todavía tiene relevancia en un mundo tecnológicamente tan avanzado?
La respuesta puede sorprender. Aunque la ciencia ha evolucionado y las explicaciones racionales son más accesibles, el atractivo de la maldición sigue siendo fuerte. Tal vez sea el miedo a lo desconocido o la necesidad de creer que hay algo más allá de lo que podemos ver y tocar. De cualquier manera, el misterio de la historia de la maldición de los faraones sigue capturando la imaginación de las nuevas generaciones, manteniendo viva una leyenda que se niega a morir. A medida que avanza el tiempo, la maldición de los faraones se reinventa, adaptándose a nuevas épocas y manteniendo su lugar en el corazón de la cultura popular. Ya sea en películas, libros o conversaciones informales, la maldición todavía provoca escalofríos y curiosidad. Y así, la historia se perpetúa, un ciclo interminable de fascinación y miedo. Pero, ¿qué nos dice esto sobre nosotros mismos? Quizás en el fondo, nos guste creer que hay algo más ahí fuera, algo que desafía nuestra comprensión y nos hace cuestionar lo que realmente sabemos sobre el mundo y la historia. A lo largo de las décadas, la maldición de los faraones ha oscilado entre el estatus de mito y realidad, una danza incierta entre lo que podemos probar y lo que preferimos creer. La pregunta sigue siendo, ¿es todo solo una coincidencia o hay algo de verdad en este misterio de la historia? Para algunos, la evidencia parece clara. Las muertes y desgracias que siguieron a la apertura de la tumba de Tutankamón son evidencia innegable de una fuerza invisible, una maldición que trasciende la lógica y desafía la comprensión. Para otros, todo es solo un enigma de la historia, una serie de acontecimientos fortuitos que han sido amplificados por el miedo y la superstición. Los especialistas en arqueología e historia han presentado, a lo largo de los años, múltiples interpretaciones sobre la maldición. Algunos sostienen que los peligros relacionados con las tumbas egipcias pueden explicarse por la exposición a hongos o sustancias tóxicas que se encuentran en los antiguos artefactos. Otros, más escépticos, atribuyen los infortunios de los exploradores al poder de la sugestión y al miedo. Sin embargo, a pesar de las explicaciones racionales, el misterio continúa cautivando. Al fin y al cabo, ¿qué sería de la historia sin sus enigmas, sin esas preguntas que permanecen sin respuesta? Así es como se manifiesta el poder del mito. La maldición de los faraones, sea real o no, se ha convertido en una leyenda que supera las barreras del tiempo y las culturas. Representa el temor humano a lo desconocido y el respeto por los misterios del pasado. En un mundo donde la ciencia frecuentemente intenta desmitificar y racionalizar, la maldición nos recuerda que no todo puede ser explicado. Existe una fina línea entre la realidad y la ficción, y en ocasiones es precisamente esa ambigüedad la que nos atrapa y nos impulsa a seguir buscando respuestas. Pero tal vez la cuestión no sea simplemente si la maldición es real o no. Quizás el verdadero misterio radica en por qué seguimos creyendo en ella. ¿Qué nos revela esto sobre nuestra propia naturaleza, sobre nuestra necesidad de encontrar sentido en medio del caos? Mientras reflexionamos sobre estas interrogantes, la maldición de los faraones continúa siendo uno de los grandes enigmas de la historia, una narrativa que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, se resiste a ser completamente descifrada. El legado de la maldición de los faraones va más allá de las tumbas silenciosas y los brillantes artefactos hallados bajo las arenas de Egipto. Es un legado que resuena en la mente de todos aquellos que escuchan sus historias, un recordatorio constante de que el misterio de la historia nunca debe ser subestimado. La importancia del misterio para mantener viva la fascinación por el antiguo Egipto es incuestionable. La maldición de los faraones no es solo una advertencia, es un reflejo de nuestro propio viaje como seres humanos, en busca de respuestas a los enigmas de la historia, incluso cuando esas respuestas se nos escapan. La huella cultural dejada por la maldición de los faraones se extiende a lo largo de generaciones, influyendo no solo en la academia, sino también en el arte, la literatura y el entretenimiento. Las películas que exploran el terror de las maldiciones, los libros que narran los descubrimientos e incluso los juegos que nos ponen en el papel de exploradores, perpetúan la leyenda y la mantienen viva en nuestra conciencia colectiva. Es un testimonio del poder de las historias, de la curiosidad histórica, de cómo un solo evento puede resonar a través del tiempo, moldear la cultura e influir en nuestra percepción del mundo. No obstante, quizás el aspecto más impactante del legado de la maldición de los faraones
sea la reflexión que nos induce a hacer sobre lo desconocido. Nos recuerda que, a pesar de los avances en conocimiento y tecnología, aún existen misterios que escapan a nuestra comprensión. Y es en ese espacio de incertidumbre donde reside la verdadera magia de la historia. La maldición de los faraones nos desafía a abrazar el misterio, a aceptar que no es necesario entender todo para que tenga significado. Después de todo, es el enigma lo que a menudo añade color y profundidad a nuestras vidas. Así, al concluir este viaje, nos quedamos con más preguntas que respuestas, un ciclo que parece interminable, pero tal vez esa sea la verdadera esencia de la maldición: mantenernos eternamente curiosos, siempre buscando, siempre explorando. Egipto, con sus secretos y maldiciones, continuará fascinando a generaciones, recordándonos que, a veces, el mayor misterio no es lo que encontramos, sino lo que aún está por descubrir. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.